Buenas tardes. ¿Hay alguien por ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, yo lo escucho. ¡Ay, qué bueno! Muy buenas tardes, señorita. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, estaba con helado acá, ¿sabes? Que en la mañana estaba muy nubladito. Hicimos fueguito. El fueguito estaba rico. Pero el problema es que ahora llega puro humo. Ay, qué rico, profe. Una cosa por la otra. Estaba revisando, yo cuando me avisaron que iba a tomar esta asignatura, había hecho un videíto en la casa con mi mami de la técnica para la toma de la presión arterial. Estaba tratando de bajarlo porque no lo bajé en ese entonces al computador. Voy a tratar de ver si es que acaso puedo descargarlo para pasárselo, para que lo revisen, lo vean. Ah, ya, profe. Profe, una consulta antes de empezar la clase. Dígame. La evaluación que nosotros vamos a tener va a ser el día viernes. El día viernes, sí. ¿Sí? Sí, no tenemos el Ah, miércoles esta semana como las otras. ya, profe. Ay, no puedo abrirlo. No sé cómo hacerlo. Aquí ya me pilló la tecnología. No puedo reenviarlo, no puedo hacer nada con esto. Voy a Profe, tratar de mandárselos mandarlo quizá al correo de la delegada y que ella lo pueda reenviar al curso. Sí, es una buena idea. Tengo solo que tratar de ver cómo lo descargo, porque no intenté descargarlo enviándolo a alguien más para que se me descargara. Ah, pero tienes toda la razón. Si ya que no puedo por el computador, quizás pueda hacerlo a través del correo. Compartir. Bien, es usted una persona brillante. ¿Qué quiere que le diga? Oh, gracias, profe. Ojalá eso se vea reflejado en las preguntas. Oh, el tamaño total de todos los archivos debe ser menor de 33 megabytes y tiene mucho más. Está. Ya. Voy a ver cómo puedo hacer para descargarlos en el computador y del computador distribuirlo en 2 pasos y de ahí enviarlo. Pucha, ni siquiera puedo mostrárselos como compartido. Era como para aterrizar un poco la información nomás en realidad, porque tampoco es que sea imprescindible, para que lo pudieran ver. Bueno, ya, no se puede. Quiero decir, señorita Patricia, por favor, diga nomás. Usted tiene cómo deshabilitar su micrófono, ¿no? No, disculpe, que me equivoqué. Fui a ver el chat y me apreté la manito. Bueno, en ese caso estamos. Ya, pues les doy la bienvenida. Muy buenas tardes a todos, criaturas de Dios. Hoy día nos tocaría ver e iniciar todo lo que tiene que ver con presión arterial, toma de presión arterial. Quiero saber si han podido, en este ratito que tuvieron desde la noche hasta ahora, revisar los materiales que están en la plataforma. No son muchos, pero a ver si habrán podido revisar alguno que sea. Yo sí, profe. Sí, profe. Sí, bacán, ya, Sí, súper. yo igual pude. Bien, ya, y de lo que ustedes vieron, ¿hubo algo que les llamara la atención, algo que les haya quedado duda, que necesiten reforzar de pronto? Yo tuve una duda, profesora. Diga, por favor. No entendí muy bien el tema de cuando uno ya va como a clasificar si está hipertenso, todo eso, ¿Ya? cuando los dos rangos son de diferente clasificación. Por ejemplo, cuando el máximo está como hipertenso y el mínimo está hipotenso. ¿Cómo se cataloga? ¿Cómo se clasifica hemodinámicamente? Claro, eso. Ya. Nosotros tenemos el concepto de hipertenso e hipotenso. Si usted tiene una persona hipertensa y la presión y sistólica, digamos, porque la presión alta es la que está más elevada de los valores normales, se consideraría hipertenso sistólico. Si la presión diastólica, es decir, la presión más chiquitita, la más bajita, la que corresponde a la dilatación de los ventrículos, está más baja del valor normal, sería hipotenso sistólico. Usted podría decir que la persona está hipertensa sistólica e hipotensa diastólica. Se pueden clasificar de forma separada hemodinámicamente.
Ah, ya. ¿Se sí, entiende, entendido. no? Entonces, entonces se ponen las dos clasificaciones. Claro, la persona Cuando puede estar- no son de la misma clasificación ambos números. Claro, por ejemplo, si usted tiene una persona con una presión de 122 con 43 milímetros de mercurio, usted diría que la presión sistólica está normal, ¿cierto? Está normotensa. Sin embargo, la presión diastólica al estar en 40 y tanto estaría baja. Entonces estaría, uno considera como hipotenso sistólico. Solamente cuando la presión arterial está normal en la sístole y en la diástole, o sea, es decir, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica están dentro de valores normales, usted puede considerarlo como normotenso. Si no, si hay alteraciones, uno tiene que decir si está hipertenso o hipotenso, y si esa hipertensión o hipotensión es de tipo sistólica o diastólica. No sé si se entiende. Y en el caso que uno de los dos mediciones, ya sea la sistólica o diastólica, una de las dos esté normal, ¿se menciona solamente la que está alterada? Claro, usted tendría que decir el paciente está hipotenso sistólico o hipotenso diastólico, dependiendo del valor que esté alterado. Se da a entender que el otro estaría normal. Ya, profe. Ya, profe. Muchas gracias. Profe, ¿Entendió? no Sincronizadas, Damaris. entendí, no entendí. ¿No? No A ver, entendí. veámoslo de la siguiente forma. Déjeme ver si puedo abrir un documento Word en blanco. Profe, ¿podría abrir la guía para ver el ejemplo, por favor? O sea, Bueno, yo entendí, pero quizás así entendería más la Maciel viendo de lo que estamos hablando. Porque la guía formativa yo me di cuenta de eso y no supe cómo responderla. Por eso no yo hay le problema, pregunto. revisémoslo. Vamos a ver. Gracias. Gracias, compañera. Por entenderme. Esta es control de Te amo, signos Maciel. vitales. ¿Dónde está la tarea? ¿Cuál es la tarea? No la veo, chiquillas, perdón. Dice guía formativa de En el presión módulo, arterial, me algo parece. así. En el 2, sí. Ah, el módulo 4. Ah, por eso Esto no es la con el encontraba. ¿Qué es lo que dice no mostrado a los estudiantes? ¿Qué es lo que no está mostrado a los estudiantes? Ah, del video pasar directamente a la guía de estudio. Ya. Estoy abriendo. Guía de estudio, clasificación de presión arterial. Voy a compartir al tiro si es que esta es la que estoy abriendo. Ya no es que esté solamente yo mirando hacia lo egoísta. Estoy esperando que se cargue porque esto se demora. Comprenderán que mi computador también necesita tomarse las cosas con calma. Ahí, vamos a ver. Ay, no, estoy viendo. ¿Por qué está viendo el formato del portafolio? Nada que ver. Voy a cerrar todas las otras ventanas que tengo porque así no se puede trabajar. Esto para afuera. Presentación del PowerPoint. Ese que va con ustedes. Vamos a abrir de nuevo este. Módulo 4, guía de clasificación de presión arterial. Ahí está. Ya. Ahí está. Ahora sí. ¿Lo ven? No, profe. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, genial. Entonces, ya, desarrollémoslo. La presión arterial 144,89 milímetros de mercurio, mmHg. 144 correspondería a ¿cuál presión? ¿Sistólica o diastólica? Sistólica. Sistólica. ¿Y está normal, bajo o alto? Alta. Alta. Entonces sería hipertensión. Sistólica. Bien. Entonces aquí en el cuadrito donde dice, donde dice presión arterial sistólica, ¿qué tendría que poner yo? ¿Está normotenso, hipotenso o hipertenso? Hipertenso. Ya, entonces tenemos que poner hipertenso.
Se me fundió un poco el computador. Con calma, lo siento, chiquillo. Ahí sí. Cuando quiera computador, ay, qué pesadito. Ya, ahí sí. Ahora sí se ve, ¿o no? Sí. Sí, profe. Por fin. Entonces acá yo tendría que poner hipertenso. ¿Sí? Sí. La presión arterial diastólica, es decir, la chiquitita. ¿Cómo está? ¿Hipertensa, hipotensa o normotensa? Normotenso. Normotensa. ¿Hasta cuánto es el valor normal? Hasta 89. Hasta 89. Ya. Entonces estaría normotenso. Conclusión. ¿Cuál de los dos parámetros es el que está alterado? La sistólica. La sistólica. La sistólica. Entonces estaría hipertenso sistólico. ¿Necesitamos poner hipertenso sistólico, normotenso diastólico? No, porque nosotros al decir que está hipertenso sistólico, estamos clasificando solamente uno de los valores como que está elevado. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Sí entendí. Aquí, en este caso, ¿cómo está la presión sistólica? ¿Hipertenso, hipotenso o normotenso? Normotenso. No, hipertenso. 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 ¿Hasta cuánto es el valor normal? ¿140? Claro, 140. De 90 a 139 está normal, ¿cierto? Ya. En este caso está en 170, o sea, está sobre el valor, está hipertenso. Profe, entonces la primera que estaba en 89 no sería normotensa, sería hipotensa. Porque es de 90 hacia arriba. No, a ver, ¿O no? nosotros ¿No? tenemos dos valores de presión arterial. La presión arterial sistólica, que corresponde al valor de la presión cuando pasa por la arteria y que hace referencia al momento en que el ventrículo cardíaco se contrae. Cuando el corazón se aprieta y se contrae y expulsa la sangre, nosotros tenemos nuestra mayor presión sanguínea, ¿cierto? Porque es el momento en el que con más fuerza va a pasar la sangre por la arteria. ¿Ya? Eso corresponde a la sístole. ¿Ya? La sístole es la contracción del ventrículo. ¿Ya? Cuando nosotros experimentamos o valoramos la presión más baja, hace referencia a aquella presión que se genera cuando el ventrículo se dilata o se relaja. Como se relaja, la sangre pasa más lento, hermano. Entonces está la sístole y la diástole. ¿Ok? En la sístole, nosotros tenemos las presiones dentro de ciertos rangos. ¿Ok? Lo normal está entre los 90 milímetros de mercurio y los 139. Si el valor de la sístole está entre los 90 y los 139 milímetros de mercurio, se encuentra con normalidad. Por otro lado, si la presión diastólica, que es la relajada, hermano, se encuentra entre 60 y 89, está normal. ¿Ya? Es decir, que está relajada, que es normal, porque será del relajo del ventrículo. Está tranquilo. Ahí está normal. ¿Ya? De 60 a 89 milímetros de mercurio, la presión arterial diastólica, que es la relajada, está normal. ¿Se entiende? ¿Se Sí, perdieron? profe. Ya. Sí, entiendo. Ok. Profe, Dígame. disculpe. Entonces, cuando está hipotenso, ¿cuáles son los valores? Perdón. Normotenso. Si está normal, la presión sistólica va a estar entre los 90 y los 139 milímetros de mercurio. Eso está normal. Bajo los 90, es decir, la presión está 89 o menos, cuando es sistólica, es decir, la presión grande, la estresada, ¿sí? Bajo 89 se considera hipo, está bajo el nivel normal. ¿Ya?
Y en la diastólica, Por el cuando se contrario. considera hipotensión. Espérense, por el contrario, si la presión sistólica, que es la que dijimos que el normal era de 90 a 139, si esa presión está sobre los 140 milímetros de mercurio, hablamos de que la persona está hipertensa. Entonces, bajo 89, hipo, 90 a 139, normal, 140 y más, hiper. En la presión sistólica, en la sístole, en la que se contrae el ventrículo, la presión más elevada, la más grande de los valores, la que siempre es más alta, ¿ya? Ahora, de la presión diastólica, que es la que corresponde cuando los ventrículos están relajados, se relaja, se dilata el ventrículo, entonces la presión arterial, esa es la más chiquitita que nosotros conocemos. La que siempre va de segundo lugar, esa es la diastólica, ¿ya? El valor normal de la diastólica está entre los 60 y los 89 milímetros de mercurio, ¿ya? Si la presión diastólica, que es la chiquitita, la que siempre está de segundo lugar cuando escribimos presión arterial, si esa presión está entre los 60 y los 89, está normal, es decir, normotenso diastólico, ¿ya? Si está bajo los 60, es decir, 59 milímetros de mercurio o menos, entonces está hipotenso. Está bajo el nivel que se esperaría que tuviera. ¿Sí? Por el contrario, si la presión arterial diastólica, es decir, la presión chiquitita que siempre está baja, que viene siempre, la segunda escrita en los registros de presión arterial, la chiquitita, está sobre los 89, es decir, 90 milímetros de mercurio o más, hablamos de que está hipertensa. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahora sí, Sí, profe. profe. Gracias. Ya, a ver, yo creo que profe. primero para que podamos entender mejor los conceptos, tenemos que repasar las temáticas, porque si no tienen claro qué es la presión arterial, aunque traten de memorizarse los valores, no les va a funcionar. Tienen que entenderlo, ¿ya? Aunque sea un poquito útil. Vamos a hacer una ojeada rapidita, ¿ya? Solamente rapidita para que ustedes puedan entender bien de qué se trata, ¿sí? Nosotros desde la clase 1, si no me equivoco, habíamos quedado en que la presión arterial era la fuerza que ejercía la sangre cuando pasaba por la arteria, ¿cierto? Dándoles un ejemplo, el agua cuando pasa por la manguera, ¿se acuerdan? Si uno empuja el agua con vuelito, pone todo lo que da la llave de agua, la manguera sale disparada. Para todos los han fijado, ¿no? Cuando uno abre la manguera del agua, con toda la fuerza, como que baila en la punta, porque tiene mucha presión adentro. ¿Sí o no? ¿Se han fijado en ese detalle? Sí, profe, yo sí. Ya, la fuerza con la que está pasando el agua, en este caso por la manguera, es elevada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo a esa misma manguera le bajo la cantidad de agua a un chorrito chiquitito? ¿Va a ser la misma fuerza con la que va a pasar? No, No. Claramente no. va a disminuir. Exactamente. En ese caso, chiquillos, lo mismo pasa con las arterias. Cuando la sangre pasa por las arterias, va generando una presión o una fuerza por dentro de esas arterias. Esa fuerza que está ejerciendo la sangre en la arteria es lo que nosotros denominamos presión arterial. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Sí, profe. O sea, Sí, yo por lo profe. menos sí. Mis compañeros no sé. Ya, Señor, ok. Sí, sí se entiende. señorita, Dígame. ese para medir la presión, ¿cierto? Una consulta tiene una válvula en la gomita como para echar aire, ¿cierto? Esa válvula que tiene es para Vamos por eliminar el parte con aire, ¿verdad? la... Sí, es para eso. Vamos por parte con los conceptos y vamos a seguir avanzando y ahí solucionamos esa duda, ¿le parece? Sí, profe, gracias. Importante, milímetros de mercurio. No es miligramos de mercurio, no es mililitro de mercurio, no es centímetro de no sé qué. Es milímetro, milímetro.
de mercurio, ¿ok? Se utiliza esa unidad dentro de los relojes análogos o de los relojes, las columnas de mercurio para poder medir la presión. Entonces la unidad de medida de la presión arterial es el milímetro de mercurio, que se traduce así, milímetro de mercurio. Nosotros tenemos que entender lo que les explicaba. Nosotros tenemos dentro del ciclo cardíaco, del circuito, ¿verdad? Circuito cardíaco, una contracción de los ventrículos, ¿verdad? Y una dilatación del ventrículo. Cuando el ventrículo en el corazón se contrae o se aprieta, lo que hace es expulsar la sangre. Imagínense un globo que uno aprieta y sale. O imagínense un ketchup. Usted tiene el ketchup, el tarrito lleno, lo aprieta y cuando lo aprieta salta ketchup para todos lados, ¿no? Cualquier envase que uno tenga un líquido hace y sale disparado, ¿verdad? Ya. Aquí es lo mismo, solo que a nivel cardíaco. El ventrículo se contrae y al contraerse, la sangre sale. ¿Ok? Cuando el ventrículo se contrae y sale la sangre, es el momento en que más presión hay. Lógico, porque es el momento en que se está produciendo la contracción del ventrículo, el corazón se está apretando para empujar la sangre. ¿Ya? Por el contrario, cuando el corazón se dilata o ya no hace y luego hace y se relaja el ventrículo, se genera una disminución de la presión con la que va la sangre. Y esa disminución es la que nosotros consideramos como diástole, que es la presión más bajita, es la presión más chiquitita que hay. Entonces, contracción sería la sístole, relajación sería la diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. profe. Entonces, como en la sístole se genera la presión más alta o más elevada, porque es cuando se está expulsando la sangre, ¿ok? Nosotros vamos a generar ese valor como el número más grande, el primer valor que hay, ¿ya? Porque es cuando se contrae. Luego cuando se dilata el ventrículo, se relaja el ventrículo, viene la presión más chiquitita. Hay menos presión en el circuito. Claro, porque ya no se está contrayendo, se relajó la pasada de sangre, entonces está pasando más lento. ¿Ya? Es importante que entiendan ese concepto, porque de otra manera es complejo que puedan concretar o visualizar o llevar un terreno concreto la imagen del corazón contrayéndose, la presión arterial, que la sístole y la diástole, queda todo como volando. Si ustedes se imaginan el corazón contrayendo y generando la fuerza con la que va a pasar la sangre y luego relajándose, van a entender por qué en un principio pasa la sangre con más fuerza y después va pasando con menos fuerza. Todo ese circuito es el circuito o círculo o circuito cardíaco, ¿ya? Ciclo cardíaco. Todo eso lo vimos en anato, profe, así que Ya. se supone que todos debemos manejar eso. En teoría todos debieran hacerlo. Tenemos factores que afectan la presión arterial, que es lo mismo que a nosotros nos afectaba la frecuencia cardíaca, ¿se acuerdan? Y aquí está la clasificación, lo que yo les decía. Una presión igual o inferior a 89 en la sístole, fíjense que hay un palito al medio, significa que esta es la sistólica. ¿Sí? Y esta de acá, 59, está después del palito, por lo tanto es la diastólica. A usted con esto le está diciendo que 89 milímetros de mercurio, igual o menor, va a ser hipotenso. Igual o menor a 59 milímetros de mercurio, también va a estar hipotenso. Acá, antes del palito, siempre va la sistólica, después del palito va la diastólica. ¿Ya? Sistólica menor o igual a 89, hipotenso. Diastólica menor o igual a 59, hipotenso. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Ahí están los valores de normalidad de la PAS, presión arterial sistólica, entre 90 y 139, que es lo que les comentaba. Presión arterial diastólica entre 60 y 89. Eso es lo normal, se considera normotenso. Todo valor que vaya
sobre este y sobre este otro, ¿verdad? Miren, si se fijan, va a ser hiper. ¿Ok? Teniendo eso claro, veamos los valores. Profe, Dígame. entonces en la primera guía que estábamos viendo los ¿Esta? valores, ¿sí? Por decir la de 60 y 45. Ahí sería ¿Cómo 60, hipote- 45? Ah, ya, es que vamos el en valor de este. la... Calmado. Vamos en este. De ahí pasamos a ese, ¿ya? Terminemos este Ya. ejercicio. Ya, bien. ¿Cómo estaría esta presión diastólica? Porque está después del palito. ¿Cómo estaría esta presión? Normotenso. Normotenso, muy bien. ¿Cuáles son los valores normales? De 60 a 89. Perfecto. 60, 89 diastólico. ¿Cierto? Paz. Entonces, si tenemos este valor elevado y este valor normal, ¿qué va a predominar? ¿Vamos a poner que está normotenso o que está hipertenso? Hipertenso Hipertenso sistólico. sistólico. Bien, súper bien. Vamos a poner caritas felices. Bien. Este valor de acá, ¿cuál es la presión arterial sistólica? ¿El 100 o el 70? El 100. El 100. El 100 es el sístole porque está antes del palito. Bien. Esa presión arterial sistólica, ¿está normal? ¿Está hipertenso o hipotenso? Normal. Normal. Ya, ¿cómo se escribiría hemodinámicamente? Normotenso. Normotenso, ¿verdad? ¿Cuál es el valor normal de la sistólica? De 90. 90 y 139. 139. Perfecto. Como es 100 está entre medio. Muy bien. Y la presión arterial diastólica, ¿cómo se encuentra? Normotenso. Normotenso. Está normotenso. ¿Cuál es el valor normal? De 60 a 89. Perfecto. El 70 está entre medio, por lo tanto es normotenso. ¿Cómo se clasificaría hemodinámicamente? ¿Este usuario tiene algo alterado? Normotenso. 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 Ahora, nosotros podríamos agregarle como apellido, como tanto la presión arterial sistólica como la diastólica está normal, podríamos poner normotenso sistodiastólico, para aclarar que ambos valores están normales. Podemos ponerlo así, ojo, o podemos dejar como normotenso, se entiende que están los dos valores normales. ¿Ya? Sí, profe, bacán. Ahora, la pregunta que tenía la compañera, ¿cuál es la presión arterial sistólica en estos dos valores? El 60. 60. Es 60, ¿verdad? Y esa presión arterial sistólica de 60, ¿está normal? ¿Está hiper o está hipo? Hipotenso. Hipotenso, ¿verdad? Bien. Entonces acá tendríamos que escribir hipotenso. Ya. 45, ¿está normal, hipotenso o hipertenso? Hipotenso. Hipotenso igual. Está también. hipotenso. ¿Cuál es el valor normal? De 60 a De 80. 70 a 89, ¿no? De 60 a 60. 89, bien. Ah, 60, eso. Entonces este también estaría hipotenso. Entonces, en conclusión, ¿cómo estaría la presión? Hipotenso sistólico e Hipotenso. hipotenso diastólico. Y entonces, para no poner de los dos nombres, ¿cómo lo podríamos escribir? Normotenso. Sistodiastólico. Hipotenso total. Histólico. Hipotenso total, total. Nada que ver. Hipotenso, General, está ¿no? hipotenso en ambos grados. Perdón, dígame. Hipotenso tanto de la sístole como de la diástole. Sistodiastólico. Sistodiastólico. Bien, sistodiastólico. A ver, el término sistodiastólico nos va a permitir reconocer que ambos valores de la presión, tanto la sistólica como la diastólica, están con una alteración o que están normales, ya que están los dos parejitos. Se puede utilizar el hipotenso como solito,
Pero lo ideal sería que utilizáramos hipotenso, sistodiastólico, para aclarar que son ambos valores los que tienen esta condición de normalidad o de hipotensión o de hipertensión. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. ¿Cuál de esos dos valores es el valor de la presión arterial sistólica? 120. 120. Ya. ¿Está hipertenso, hipotenso o normotenso? Normotenso. Normotenso. Bien. ¿Cuál es el valor normal de la presión arterial sistólica? De De 90. 90 a 90 a 139. 139. Ya, muy bien. ¿Y el 44, a qué corresponde? Hipotenso. 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 ¿Y a qué tipo de presión corresponde? ¿Sistólica, diastólica? Diastólica. Diastólica. Está Diastólica. después del palito, ¿cierto? Entonces este Sí. estaría hipotenso. ¿Cómo vamos a clasificar acá? ¿Lo normal o lo alterado? Lo alterado. Alterado. Hipotenso diastólico. Vamos a clasificarlo por lo alterado. diastólico. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? Hipertenso alterado. Hipotenso No, diastólico. Sistólico. Ajá. Hipotenso diastólico. Muy bien. Decimos que está hipotenso, está bajo de presión. ¿De dónde? De la diástole. ¿Ya? Ya me quedó claro, profe, sí. Bien, otro más. De 89 y 78, indíquenme, la presión arterial sistólica, ¿cuál es? 89. 89. Y el 89, ¿está hiper, hipo o normo? Hipo. Hipo. ¿Cuál es el valor Está normo. normal de la presión arterial ¿Ivo? sistólica? ¿Ivo? De 90 a 139. 139. De 90 a 139 está normal. De 89 hacia abajo está hipotenso. Hipotenso. ¿Ya? Ah, de veras. Ya. El 78 corresponde a la presión arterial diastólica, Diastólica. sistólica. Diastólica. Muy Diastólica. bien. ¿Está normal, hiper o hipo? Hipo. Normal. Normotenso. 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 ¿Cuál es el valor normal de la presión arterial diastólica? Ah, sí, hipo. De 60 y 60, 89. 60, 89. 60-89, ¿verdad? Y el 78 está entre medio del 60 y el 89, así que Sí. estaría normotenso. ¿Cómo clasificaríamos Sí. a este individuo? Hipotenso. Hipotenso Sistólico. Hipotenso Hipotenso, Sistólico. Sistólico. sistólico, ¿cierto? Porque es el valor de la sístole el que está abajo. El de la diástole está normal, ¿cierto? Entonces, hipotenso, sistólico. Muy bien. Uno más. De aquí, del 300 con 150, ¿cuál corresponde a la presión arterial sistólica y cuál corresponde a la presión arterial diastólica? El La 300 de 200. sistólica. 300 es la sistólica, ¿ya? ¿Está normal, hipo o hiper? hiper. Hipertenso. Hipertenso. Está sobre el valor normal, ¿cierto? Ya, ¿y el 150 cómo está? Hipertenso. Hipertenso. ¿Cuál es el valor normal de la diástole? Es 60, 60 y 89. 89. Ya. Hipertenso. Profe, pero ¿Había una clarificación? Parece que la señorita lo va a decir, dígame. sí, porque ella pasa crisis hipertensiva cuando está en Perfecto, presión. muy bien. Nosotros vamos a Estrellita tener en la al mano. paciente con valores de hipertensión sistólica y diastólica, pero ojo, sobre los 210 con 120, 210 sistólica, 120 diastólica, se considera crisis hipertensiva. Entonces nosotros acá en conclusión le ponemos crisis hipertensiva. Si nosotros tuviéramos que clasificar hemodinámicamente a este usuario, diríamos, el caballero está pidiendo pista, ¿cierto? Está elevadita la presión, ¿cierto? Ya. Sí. Sería crisis hipertensiva sobre 210 con 120, se considera crisis hipertensiva. Bien, muy buena la aclaración, señorita. Ahí es cuando están en riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, todo eso, Tal ¿cierto? cual. Fallas renales, accidentes cerebrovasculares, sí.
incluso Y cuando convulsiones. está así demasiado baja, ¿también puede traer daño? ¿O solo cuando Mucho está muy daño. elevada? Ah, ya. Cuando está baja también. Considérenlo así. Cuando nosotros tenemos la presión muy baja, significa que el aporte, la sangre va pasando con muy poca presión. Al pasar la sangre con muy poca presión, no va a llegar suficiente oxígeno, no va a llegar suficiente sangre oxigenada a todos los tejidos. ¿Y qué pasa cuando los tejidos no reciben oxígeno? ¿Da una hipoxia? Se mueren, ¿verdad? Claro, empiezan a desvitalizarse, comienzan a alterar sus funciones, comienzan a atrofiarse, echarse a perder, hipoxia en los tejidos, y terminamos finalmente con órganos que no son funcionales. Tanto la elevación de la presión como la baja de la presión van a generar una alteración en el usuario. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿estamos claros hasta aquí cómo hacer la tarea? Y ahí ustedes la siguen llenando. ¿Sí? ¿Les Sí, queda alguna profe. duda? Profe, Dígame, yo tengo una duda. dígame. ¿La presión en los niños es la misma que la de perdón, que la de los adultos? No. La presión arterial en niños puede variar, porque en realidad sus capilares arteriales, dependiendo de la edad, son más chiquititos. ¿Ya? Los volúmenes de Ya. sangre también son distintos. Un adulto no tiene la misma cantidad de sangre que un niño. ¿Ya? ¿De qué edad se le puede tomar así como estamos viendo nosotros a un niño? Menos como de 14, 13. Lo que pasa es que en los controles de salud de atención primaria, por ejemplo, ustedes tienen que hacerle, o sea, la enfermera realiza el control de presión arterial a los niños a partir de los 5 años más o menos. Y utilizan un manguito especial, que es un manguito más pequeño, ¿ya? Y tienen unas tablas distintas para valorizar la presión arterial, ¿ya? Ahora, hay niños cuando están hospitalizados que sí requieren la valorización de sus signos vitales por cuadros específicos. ¿Sí? Ya, profe, Por gracias. ejemplo, no sé, pues un niño que llega Y en con... adultos mayores es lo mismo, ¿cierto? ¿Es diferente No, los los adultos rangos? mayores mantienen los mismos ¿No? rangos de normalidad de presión arterial que nosotros los no tan adultos mayores. ¿Ya? Ah, porque en el Mantienen los video mismos valores. hablaba de que de los adultos mayores igual podían tenerla alterada por... va cambiando como sus capas de las arterias con la vejez. Sí, pero Que se eso van como engrosando. hace tendencia más a que presenten riesgo de presentar hipertensión como patología. ¿Ya? Hay que pensar que un Ya. adulto Cuando la mayor, gente ya tiene eso como enfermedad. o sea, va a tener la presión arterial elevada cuando tenga patología, pero no por la condición de tener más edad. No sé si me entienden, no porque tenga más edad va a tener más presión. Sí, sí. Ya, bacán. Nosotros también Sí, entiendo. controlamos la presión arterial en los niños, por ejemplo, no sé, pues, recién nacidos o lactantes menores o mayores en casos muy excepcionales, cuando presentan cuadros patológicos que requieren la valorización, pero no se realiza en forma rutinaria. Por ejemplo, niños que tienen patologías renales que van a incidir en que sus presiones arteriales estén modificadas, que estén alteradas. Niños que tengan un cuadro de deshidratación severa o moderada, secundario a cuadros diarreicos o a quemaduras, etcétera, y que implica que vayan a tener menor cantidad de volumen de sangre dentro de su arteria. Y por lo tanto la presión va a estar más baja y nosotros vamos a tener que estar visualizándolo. Pero en condiciones normales a los niños no se les toma la presión por rutina. ¿Ya? Desde los 4 años, 4 años y medio, los controles de salud sí se van a controlar por la tendencia que ha ido existiendo en los últimos años de presentar hipertensión a temprana edad por parte de los niños, debido a los cambios de alimentación, debido a la falta de ejercicio, sedentarismo, etc. ¿Ya? Pero no en condiciones normales. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Del PPT, chiquillos, ¿les quedó alguna duda? De la técnica. Ustedes están familiarizados con los aparatos para toma de presión arterial, ¿verdad? Profe, disculpe, yo tengo una duda sobre la Diga. material. Lo que pasa es que, ya, por el sonido de coro, Me caí, no se vayan. ¿Están? sí, Sí, acá estamos.
Nos fuimos. Chiquillos, lo siento, no sé qué pasó, se cayó el internet de pronto y me quedé hablando sola. Es que escuché algo del que dijeron de los ruidos de Korotkov. Hasta ahí quedé. Sí. ¿Qué pasó con los ruidos de En Korotkov? la primera, ya, ahí en la primera fase es el sonido de la diastólica, ¿cierto? Pero hace dos Sistólica. sonidos. ¿Es la sistólica es el primer sonido o es el segundo sonido que hace dentro de la primera fase? No, los ruidos de Korotkov están producidos cuando pasa la sangre, ¿ya? Nosotros valoramos 5 puntos o 5 etapas en los ruidos de Korotkov para hacer la valoración de la presión arterial en cuanto a al proceso de valoración de presión arterial, ¿ya? Los ruidos de Korotkov tienen su primera fase cuando inician y hacen un ruido como... No tengo el micrófono. ¿Se escucha? Sí, profe, algo. Sí, profe. Después en la segunda fase va a tener la misma calidad de sonido, pero con algunos murmullos. ¿Se escucha mejor? Es que no tengo audífono acá. Ya. Después tenemos un tercer sonido en el que se escucha más aumentado el sonido del pulso, con murmullo todavía. Se escucha más fuerte, más marcado, ¿ya? Y después tenemos un cuarto ruido, que ya es un ruido más atenuado, más suave, con un poco más de murmullo asociado al ruido del manguito, ¿sí? Y el quinto ya son los ruidos finales. Ahora, este ruido de Korotkov marca una tendencia para reconocer cómo es que se está realizando el control de la toma de presión arterial. Pero no significa que la fase 1, fase 2, 3, 4, 5 tengan que ver con cuál es la presión sistólica o la diastólica, ¿ya? ¿Cómo nosotros identificamos la presión arterial sistólica? Cuando nosotros comenzamos a insuflar, soltamos esta válvula de aire y comienza a disminuir la presión dentro del manómetro, bien digo, del reloj. Nosotros vamos a escuchar el primer sonido, toc, toc, los primeros ruidos. Esos primeros ruidos marcan el inicio de la presión arterial. Y ese valor que uno observa en el reloj cuando aparecen los primeros tuk-tuk, esos valores son los que corresponden a la presión arterial sistólica. ¿Ya? Al final, cuando nosotros sentimos los últimos ruidos de la presión arterial, es decir, estamos tuk, tuk, se escuchó el último tuk-tuk, donde nosotros visualizamos que se escuchó el último tuk-tuk, ese es el valor correspondiente a la presión arterial diastólica. ¿Se entiende? Ah, ya, profe. Sí, entendí. ¿Sí? ¿Cómo podría hacerlo? Tengo para mostrar la técnica, tengo un video para mostrarles la técnica de la toma de presión arterial hecho en domicilio, pero no tengo cómo hacérselos llegar, eso comentaba con la compañera. Profe, si lo sube a YouTube y de ahí nos comparte el link. Lo que pasa es que no he podido bajarla de... Prima, ¿tú tienes en tu computador el video de la presión arterial? Lo que pasa es que yo hice el video de lavado de manos y de la toma de presión arterial. Son 5 minutos la toma, pero no tengo cómo subirla porque no la tengo en mi teléfono. Traté de bajarla al computador, pero debo reconocer que por más que se me ocurrieron 1000 ideas, esta no se me había ocurrido. El viejo truco de usar el cable. En ese caso puedo acceder ahí. Ya, si puedo hacer, se los voy a mandar, ¿ya? Yo les había traído un aparato para que pudiéramos reconocerla, y así solucionan la duda también del joven que me preguntó de nada. Esto, ¿saben qué? Lo voy a hacer con la cámara. Me voy a agregar con el video. No se vayan. ¿Dónde estamos? Hoy, prueba, no. Control de signos vitales 4, copiar invitación, me la pego en el WhatsApp. Ay, Dios.
Control V. Profe, el cuestionario ese formativo de los sonidos, lo ¿Ya? encontré súper bueno, porque sabe que yo de primera no había entendido nada de los sonidos, y cuando hice el cuestionario, Le como quedó que más tomé claro. atención súper bien, y sí, estuvo súper bueno. Profe, ¿por qué ese no lo deja habilitado para practicar? Porque yo lo hice y me saqué de las 3 tuve una buena y no pude seguir viéndolo, como que se cierra el tiro. ¿Cómo? Pues, como para que lo habilite para más jugadas. Sí, para más jugar, igual como el pasapalabra, porque ahí uno como que aprende porque escucha mejor Los ruidos, se van afinando los oídos, es los verdad. ruidos. Sí, profe, habilítelo. Ya, voy a habilitarlo para que tengan más jugadas, ¿ya? Porque yo la hice a la primera y me fue mal. Tuve A una veces buena nomás. pasa, más de lo que uno quisiera. Ahí voy a ingresar por El que otro estaba más módulo. difícil era ese con reloj, porque se escuchaba como mucho ruido aparte del tema Sí, del pulso. y se escucha Sí, bajito. profe, ese estaba súper. Sí. Ajá, me estoy mirando en el... La emoción, ¿ves? Ay, ya atrás, ya pegué. Eso. Ya, ¿me están escuchando acá? ¿No estoy en dos partes? Sí, Sí. profe. ¿Sí, profe? ¿Cómo lo hago para salirme de acá? ¿Me pueden ver desde acá? Yo veo su foto nomás. Ahí sí. Ahí, Ahí sí. Ahí sí, profe. Sí, profe. Ahí sí. Ahí no. Sí. Esto es sin reírse. Vamos a ver. Pero se ve como en cámara lenta. Es que soy como los artistas de película. Te voy a molestar. ¿Tú podías hacerla de girarlo para allá? Profe, primera vez que le vemos la cara tan nítida. Pucha, cae, no quería que me vieran la cara nítida. Con la otra cámara no se ve nada. Ya, esta es mi criatura de Dios, mi bendición. Manito hacia arriba. Nosotros en la técnica de toma de presión tenemos que cumplir ciertos pasos. Ya lo van a ver en el video igual. La primera es que en primera instancia, para poder controlar la presión arterial, tenemos que tener un usuario que esté sentado derechito. El brazo tiene que estar puesto a la altura del corazón. ¿Ya? Yo voy, antes de ubicar el manguito, voy a ubicar la arteria radial. Suelta el bracito. Ok. Ya le encontré yo la arteria radial a mí. ¿Ok? Esta es la posición donde yo voy a tener que poner en algún momento después el fonendoscopio. O sea, la campanilla. ¿Profe, para quedar radial puesta o aquí cuando... braquial? ¿Ah? ¿Es radial o braquial ahí? Braquial. Brr, 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 braquial. Radial, acuérdense que es la arteria radial, es la que va al mismo lado del dedo pulgar. Ya. Voy a pasar el brazo por el manguito. El manguito debe quedar ubicado 2 dedos, máximo 3, 2,5 centímetros desde el pliegue del codo hacia arriba. Voy a fijarme que las líneas de tensión vayan acordes a lugar donde yo voy a tomar la presión. Aquí sale una especificación, si se fijan. Dicen, para el brazo izquierdo, aquí, por acá tiene que pasar la arteria. Si usted pone el manguito en el brazo derecho, right arm, por acá tiene que pasar la arteria. Yo palpé la arteria braquial acá, por lo tanto tengo que quedarme con esa flecha. Voy a ajustar el manguito, ¿ya? Sin que le deje ahí apretado el brazo al individuo. ¿Ok? Este primer paso que nosotros vamos a realizar se llama la toma de la presión palpatoria, porque voy a palpar. Y con esa presión palpatoria, lo que voy a hacer es evaluar
hasta qué nivel debo insuflar cuando tome la presión arterial. Profe, ¿Ok? ¿Hasta qué duda? Dígame. más o menos, ¿cuánto lo que uno tiene que apretarlo, como se dice? Porque yo estoy haciéndolo con usted. Ya, nosotros, eso es lo que voy a explicar ahora. Ahí está. Ubiqué el reloj, este es el reloj para poder medir. Nosotros aquí vamos a poder ir visualizando el nivel de insuflado, el nivel de presión que se adquiere. No sé, como que le falta un cortito, parece. Mentira, como día lunes, claro. Ya. Ok. Dejamos puesto ahí. Mi hijo está muy concentrado en lo que estamos haciendo, como usted verá. Ok. Partimos entonces. Voy a buscar la arteria radial. Radial. ¿Ok? Voy a controlar con estos dedos, nunca con este. Voy a poner así que este gordito tiene pulso propio. 2. Palpo. Y lo que hago es cerrar. Esta es la válvula de aire que preguntaba el caballero. Tenemos una perita, que es la que nosotros apretamos, y tenemos una válvula que se cierra con un tornillo. Cuando yo la tengo cerrada, si ustedes se fijan, está pegadito ahí, no permite el paso de aire, ni la salida, ni la entrada, nada. Perdón, permite entrar, pero no la salida, ¿ya? Cuando yo suelto la válvula, este rodillo, si ustedes se fijan, queda separado, ¿verdad? Y esa separación permite que el aire del manguito salga, fluya y se elimine, ¿ya? Entonces, primero voy a apretarlo, voy a palpar, encuentro el pulso y comienzo a apretar la perita. Está cerrado, ¿verdad? Y aprieto. ¿Hasta cuánto aprieto? Suavemente hasta que yo ya no sienta el pulso. Ya. Yo ahí dejé de sentir el pulso, mi reloj marcó 100 milímetros de mercurio. Lo voy a soltar para que el brazo de mi hijo tenga un poco de aire. ¿Ya? Una consulta. Al momento de apretarle la válvula, ¿cuántas apretadas de válvulas son o cuántos minutos son para saber? ¿O solamente hasta que se infla esto? Cuando yo aprieto la perita, lo que hago es insuflar este manguito, ¿verdad? Y va a generar una presión. Esta presión va a impedir que pase la sangre hacia el brazo, hacia el distal. Por lo tanto, yo voy a dejar de sentir el pulso. Cuando yo dejo de sentir el pulso que estaba palpando, debo dejar inmediatamente de insuflar y observar el valor que me marca el reloj para poder determinar cuánto es el nivel que me aguanta, hasta cuánto tengo que insuflar. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Ahora. No, pues hijo. Tengo que esperar 30 segundos o un minuto para volver a realizar la técnica. ¿Qué variación va a haber ahora? Nosotros nos fijamos que habían 100 milímetros de mercurio cuando dejamos de sentir el pulso. A esos 100 milímetros de mercurio, yo voy a agregar 30 milímetros de mercurio más. Es decir, 100 más 30, ¿cuánto es? 130. Perfecto. Entonces, mi valor máximo de insuflación, yo voy a inflar máximo hasta los 130. ¿Ok? Desde los 130 hacia abajo tengo que escuchar la presión. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya. Ok. Les presento al fonendoscopio o estoscopio. Tiene unas olivas, ¿verdad? Que son las que van dentro del oído. Tiene una línea que transmite sonido y tiene un diafragma, ¿verdad? Que es el que está en contacto con la piel y que es sumamente sensible. Cualquier ruido, por pequeño que se realice sobre el diafragma, va a repercutir acá, que es donde usted escucha. ¿Sí? ¿Dónde voy a ubicar el diafragma del fonendo? A ver si están atentos. En la arteria braquial. Bien, carita feliz para usted. Muy bien. Manito hacia arriba. Entonces, voy a mostrarle mis orejas. En esta zona de acá va a ir apoyado, ¿ya? Cuando yo ya terminé de insuflar, lo acomodo hacia adelante para sentir ruido. Porque si yo parto con la oliva acá dentro de la oreja, voy a escuchar y va a doler, ¿ok? Apóyelos acá y después los desplaza hacia adelante. ¿Se entendió? Sí.
No puedo ser más gráfica. Ok. Sí, Vamos a ver entonces. Derechito el usuario. Cuello. Y empezamos a insuflar. ¿Hasta cuánto insuflamos? Cierro mi pera. 130. 30. Perfecto. Entonces, voy observando aquí el valor. 130. Voy a poner sobre la arteria. Ojo, miren chiquillos, no está cubierto, no pongo esta cuestión debajo, ¿ok? Se pone ahí. Y siempre sujétenlo por la gomita, nunca ahí. Si usted hace ahí todo este ruido, se le va a ir a los oídos y va a quedar medio sordo. Ya no haga esto. De la gomita. Lo sujeta ahí suavemente sobre la arteria y comienza la insuflación. Hasta los 130 en este caso, porque 100 fue mi presión palpatoria. 130 llegué, comienzo a desinflar suavemente y el primer ruido que yo escuche va a ser el de Korotkov iniciando. Quieto. Se me fue muy fuerte, perdón. Quieto. Ahí se va moviendo, ¿se fijan? Yo sentí 90 con 58. ¿Qué valores corresponden a 90 con 58? Normal. Normotenso. Profesora, Sistodiastólica. 90, ¿a qué corresponde? ¿Sistólico o diastólico? Sistólica. Sistólico. 58. Diastólico. Muy bien. Normotenso, hipotenso. Normotenso, hipotenso. Muchas gracias, hijo. profesora, Voy a salirme de acá y vuelvo a ingresar por la otra área. ¿cómo supo que era esas las medidas correspondientes? Porque usted dijo, escuché. ¿Y qué se tiene que escuchar en ese caso? Ya. Lo que pasa es que cuando usted tiene puestos los auriculares o los ponendo, ¿verdad? Usted va a escuchar los sonidos que son los ruidos de Korotkov en un inicio, ¿ya? El tum tum, el primer tum tum. Que usted escucha corresponde a la presión arterial sistólica. Y el último ruido audible corresponde a la presión arterial diastólica. Por eso es la más alta, rayita, la más baja. ¿Ya? Pero que yo escuché una diástole, por Ahora, así esto decirlo. coincide Entonces, normalmente con la oscilación o el movimiento de la aguja dentro del reloj. ¿Dónde dejé el reloj? Profe, Ahí. vale. Esta agujita va haciendo pum, 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 pum. Se va moviendo con ritmo, no baja tipo. Ahí, pum, pum. Es importante que vayan desarrollando la habilidad para desinsuflar el manguito y de esa forma puedan escuchar mejor. Dígame. profe, sabe que yo lo hice con mi hijo ahora y no sé si lo habré tomado bien, pero marcó 110,60. ¿Qué edad tiene su hijo? 12. ¿Ah? 12. Está bien. Está dentro de rango. Sí, está bien. O sea, era más que nada para ver si acaso lo había hecho bien dentro de lo que uno igual puede hacerlo aquí en la casa. Sí, pues la idea es ir practicando, sobre todo el tema de los ruidos. Les voy a habilitar al tiro se me perdieron los audífonos, no sé dónde los dejé. Aquí están. Porque No pierdo tengo mucho también el la concentración. automático, profe, no sé si ese servirá igual. Perdón, ¿RPT? Dígame. Tengo el manual y tengo el automático, pero no sé si ese automático servirá igual. Sí, sirve igual. Lo que pasa es que el automático no le permite a usted desarrollar la técnica de toma de presión arterial. Le facilita porque le da un resultado inmediato de cómo está la presión arterial, pero no lo puede usted verificar. Ya. Ahora, todos estos Ya, instrumentos, profe. tanto ¿cómo se llama? Los aparatos de presión que son con columna de mercurio, que son los habituales o grises, que siempre están en los consultorios, como estos que les mostré yo, que son con reloj, como los automáticos pueden ser descalibrados, cualquiera, ¿ya? Pero uno siempre ¿Le trata de puedo mostrar el utilizar mío? estos que son más fáciles. Sí, muéstrame.
Mire. Mire. Este es el que tengo yo. Ya, ese utiliza columna de mercurio. Y uno va visualizando Sí. cuando va bajando el mercurio y puede ir mirando dónde se generó el primer ruido, el primer tuk-tuk, y dónde quedó con el número. Bien. Este es el automático que tengo. También. Este. Ya, sí, el automático también le sirve. Usted puede corroborar cuando tome la presión arterial por el tradicional y después tomarlo con el automático y ver si es que acaso le coinciden con los valores que usted vio. Es una buena forma de practicar. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya. Profe, Dígame. ¿y eso que se ocupa N ahora en los hospitales, que en realidad yo he visto solamente eso siempre, que son como una pantalla grande que tienen rueda abajo como un soporte, que son automáticos también? Los que utilizan en los hospitales, sí. ¿Utilizan monitores o les dicen Arturito, que son controladores de presión automático? El procedimiento es el mismo, se ubica el manguito, 2,5 dedos, y infla, aprieta el botón, ¡pshut! Y empieza. Claro, por eso era la pregunta, porque, por ejemplo, yo nunca he visto que pongan, que ocupen el estetoscopio, nada, sino que solo lo ponen y listo. Claro, porque esos vienen con medición, son automáticos, y de hecho dan la presión, dan la frecuencia cardíaca incluida también. Sí. Pero la idea es Y esos que tiene, que mostraba la Vane, ese con mercurio como que ya no lo usan, parece. Yo nunca lo he visto en los los hospitales. utilizan en los consultorios más que nada, pero también... Sí, en los consultorios. Espera un poquito. Dame un momento, Karen, que estoy en videoconferencia. Me hablaba la Karen. Se me olvidó lo que me estaban diciendo. Ah, sí, hace tiempo que no los utilizan, los han ido cambiando por el riesgo de ruptura. Porque ha pasado que se han roto estos, lo que tiene la señorita Vane, y ese mercurio filtra, sale, y el mercurio es citotóxico, y es tóxico también para el contacto con la piel. Entonces, se han ido cambiando por estos análogos, que son los que tengo yo, que son con relojito. Algunos lugares tienen los automáticos también. Señorita Damaris, dígame. Profe, quiero que me saque de una duda. Lo que pasa, cuando yo pregunté en el consultorio de la verdad de Copuchenta, me dijeron que para controlar la presión arterial con los que son de mercurio, que a veces a ellas también la avisa porque el mercurio da como un pequeño salto. Claro, y de hecho en ahí es cuando la el avisa reloj pasa lo mismo. que esa es la diastólica diastólica o la sistólica, es cuando da ese, como ese saltito. Ahí yo le hago el gesto y ni me ve. Mira, lo que les decía es que cuando uno está midiendo la presión, uno va escuchando cómo baja, o sea, uno va viendo cómo baja el reloj, ¿cierto? Y cuando uno escucha el primer ruido, hace... va generando saltitos en cada vez que se siente claro, la pulsación, digamos, sí. Pero eso es como siempre. Ya, entonces... O sea, lo más frecuente entonces en es que este pase. caso es como... Esperable. Entonces como ese saltito que da es cuando es por la diastólica. Por todos. Ese va marcando, porque se va moviendo producto del paso de la sangre. Por la sensibilidad que tiene el aparato, al pasar la sangre genera un salto en la columna de mercurio. Ya sea en la columna de mercurio o sea en el reloj análogo que es el que le mostré yo, también va generando el mismo efecto de saltito, ¿ya? Pero ese saltito no tiene relación con los valores, porque uno podría decir, ay, que no escuché nada, entonces uso el valor que di en los saltitos. Lo que hay que hacer es guiarse, y el altavoz no funciona, dice. ¿Me escuchan? Se escucha como chicharreando. Pero se escucha. Cortado, profe, pero sí. Oh, se cayó de nuevo, parece. Sí, se fue. Apagó el micrófono. No, no lo he apagado. Ay, no lo he apagado, chiquilla. No, no haga eso, no se ponga las pesas, es una broma. Pero sí, va a estar sensible en un principio, pero eso es esperable, ¿ya? Gracias. Ok, ¿alguna otra duda en la que pueda ayudarles? Yo en lo personal no, profe, no sé si mis compañeros. Profe. No, profe, tampoco yo.
Bien. Las tareas entonces, chiquillas, terminen de resolver el cuestionario que estaban haciendo. ¿Qué más les faltaría? El cuestionario. Esa es la única actividad como del lunes y martes. Las dudas que tengan relacionadas a la presión arterial, recuerden realizarlas a través del foro para que podamos ir aclarándolas. ¿Ya? Y me pidieron que les habilitara más tiempo para los ruidos. Sí, profe. Voy a habilitárselos a Para practicar. Está bien, pues esas cosas sirven. Todo lo que sirva para ayudar a aprender, mejor todavía, ¿cierto? Sí, estuvo buena, me gustó la prueba. Qué bueno. Igual es muy entretenido. Pero espérense, el cuestionario formativo. Cuestionario formativo. Dice que tiene 5 intentos. Tiene 5, el cuestionario formativo de los ruidos, ese, ¿verdad? Sí, que son tres sonidos diferentes. Sí, ese. Ya. Ustedes ahora que se meten, les permite temporización, calificación, esquema. Donde el tiempo ha terminado, no hay límite de tiempo. Intentos permitidos. ¿Cómo es formativo? Pongámosles harto. No tiene nota, así que les voy a dejar 5 intentos para que jueguen. ¿Ya? Ya, profe. Listo, está hecho. Ya, ¿Qué gracias. otra cosa más? De nada. ¿Algo más en lo que pueda ayudarles? En el ¿El foro. horario de la prueba del viernes va a ser el mismo de siempre? ¿Entre las El 12 y mismo las de 3? siempre. Ya. Sí, de 2 a 3, relajadito. Sí. ¿Cuánto Vamos vale a... esa? ¿Mm? ¿Cuánto vale? Dígame. ¿Cuánto vale la prueba del viernes? ¿15? 15 si no me equivoco, se lo subí a ustedes. Déjenme revisar. Ahí lo veo, profe. Profe, esta semana solamente tendríamos prueba el viernes entonces. Así es. Tiene esta semana más, porque en lo de presión arterial tienen que ver los ruidos de Korotkoff, la técnica de toma de presión y comprender los conceptos de presión arterial, cuál es sistólica, cuál es diastólica y cómo valorarlos adecuadamente. ¿Ya? Este viernes Ya, vale pero 20% la evaluación, 20%, no 15, 20%, y son 20 preguntas. Sí. Ya, pero van a tener 90 minutos para realizarlo. Bueno, ya, Ya, pero profe, gracias. ya, chiquillos. Si no hay más dudas, estamos listos. Les recuerdo que todas las dudas que tengan relacionadas sobre la técnica de toma de presión arterial o sobre cualquier cosa al respecto, háganlas a través del foro. ¿Ya? Ay, acá discutiremos sobre dudas relacionadas con la presión arterial. Uf, Profe, ¿y la guía de trabajo, esas formativas, se le mandan igual? todo lo que sea trabajo formativo tiene que ir en el aula igual, sí, Ya. sí. Chiquillos, mire, en el foro que se llama Aclarando Dudas, módulo de presión arterial, que ustedes ven debajo del video, les puse dudas sobre presión arterial. Recuerden que cuando vayan a contestar o cuando ustedes vayan a hacer preguntas relacionadas al tema de presión arterial, tienen que ir en réplica, cero hay chucu. Me hace el chiquit, y una vez que me hace el chiquit, me escribe la duda. ¿Ya? Le respondo. Oh, envío. Y la profe ahí va a poder ver su duda y va a poder respondérsela. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, chiquillos. ¿Estamos listitos entonces? Sí. Ya, criaturas de Dios. Chao, profe, Que les vaya gracias. muy bien. Profe, que esté profesora, bien. De nada. el Igualmente, dígame. horario de la videoconferencia ahora de día lunes va a quedar siempre a las 3. Se los voy anotando. Miren. Ah, ya. ¿Lo va a ir cambiando de acuerdo al tiempo que tenga usted entonces? No, están planificadas desde un principio con ese horario. Ah, porque Ya, antes la teníamos en la mañana, los lunes. sí, sí. Partimos en la mañana porque el día lunes pasado tuve además que hacer videoconferencias con las prácticas, que normalmente no la tengo los lunes.
Entonces tengo ahí, ve a las 4:30. Tengo acá el módulo 5 la próxima semana de nuevo, lunes a las 3, martes a las 3, viernes 4:30. ¿Ve? Ay, ¿quién está Oh, el bostezando? ¡Qué Pedro, siempre con el feíto! micrófono abierto. Perdón, con el micrófono. ¡Qué feíto! Ok, Perdón. ya chiquillos. Ya, pero no lo vuelve a hacer. Ya chiquillos, entonces les deseo una bonita semana. Por favor, todas las dudas háganlas a través del foro. Yo no tengo problema en contestárselas. Bueno, y vamos viendo ahí cómo nos va con la prueba. Yo creo que les va a ir bien, pero tienen que ir reforzando y sacando más dudas si es que tienen. ¿Sí? Muchas gracias por todo, Ya, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe, se pasó. Que les vaya muy bien. Nos vemos el Chao, miércoles si Dios profe. quiere. Nos vemos. Besito. Nos vemos. ¿Aló? ¿Sí?